Ahí nos avisa. Buenas noches, somos el grupo 3 conformado por Karen Fernández, Carol Viviana Córdoba, Pedro Gómez y quien les habla Jacqueline Beltrán. Y hoy vamos a hablar sobre Long Term Capital Management cuando los genios fracasan. Este es uno de los casos más emblemáticos de la historia financiera moderna, el colapso del Long Term Capital Management, un fondo dirigido por algunos de los mayores expertos del mundo y que aún así terminó poniendo en riesgo la estabilidad del sistema financiero global. Este caso nos enseña que ni el conocimiento técnico ni los modelos matemáticos ni los títulos académicos sustituyen en una gestión prudente del riesgo, especialmente en mercados volátiles y altamente apalancados. Los arquitectos del desastre. El ETSM fue fundado por John Meriwether, un referente de Wall Street. Su gran atractivo era el equipo que reunió Myron Scholes y Robert Merton, premios Nobel por el modelo Black Scholes, y operadores expertos como Victor Hagani y Larry Hillebrand. Este grupo de élite generó la percepción de que su capacidad analítica era superior a cualquier otro fondo. Eso atrajo cantidades gigantescas de capital desde el inicio, pero en este mismo prestigio alimentó una confianza excesiva que más adelante se convirtió en una debilidad. El ascenso meteórico. La estrategia de LTCM consistía en arbitraje de convergencia, pequeñas diferencias de precio entre bonos que en teoría debían igualarse con el tiempo. Con modelos cuantitativos muy complejos, el fondo podía detectar estas oportunidades antes que cualquiera. Pero para convertir estas diferencias mínimas en ganancias significativas, el fondo utilizaba un apalancamiento extremo. Por cada dólar propio manejaban decenas de préstamos. En los primeros años esto parecía una fórmula perfecta: rendimientos extraordinarios, baja volatilidad y una reputación casi mística de precisión matemática. La tormenta perfecta de 1998. El sistema comenzó a fracturarse con la crisis asiática de 1997. Que desató pánico en los mercados emergentes. Pero el golpe final llegó en 1998, cuando Rusia declaró el default y devaluó el rublo. Esto generó un vuelo a la calidad, es decir, los inversionistas huyeron de los activos riesgosos y se refugiaron en bonos del Tesoro de Estados Unidos. El problema para LTCM fue que sus modelos esperaban convergencia y ocurrió exactamente lo contrario. Los strips abrieron violentamente. Las posiciones del fondo se volvieron en su contra con fuerza que sus modelos no habían considerado posible. Y es así como quedó expuesto su talón de Aquiles, un nivel de apalancamiento tan alto que cualquier variación desfavorable se convertía en una pérdida monumental. Riesgos materializados. El colapso del ETCM es un caso de estudio de riesgos mal gestionados. Apalancamiento extremo. Su exposición multiplicaba pérdidas mínimas hasta convertirlas en montos catastróficos. El riesgo de mercado, la volatilidad generada por crisis externas, superó completamente cualquier predicción. Riesgo de liquidez, los bancos comenzaron a exigir más garantías, el ETCM no tenía efectivo para cubrir los margin calls y sí intentaba vender activos. Los mercados estaban demasiado tensos para absorberlos. Y el riesgo sistémico, el tamaño de las posiciones era tan grande que su colapso habría arrastrado a bancos alrededor del mundo. Las víctimas del colapso. Aquí es donde se ve la magnitud real del problema. Los primeros afectados fueron los socios e inversionistas directos del fondo, muchos de los cuales tenían gran parte de su patrimonio personal en el ETCM. Perdieron cientos de millones de dólares en cuestión de días, pero el impacto no se detuvo ahí. Los grandes bancos internacionales que habían financiado las operaciones del fondo quedaron expuestos a pérdidas gigantescas. UBS, Credit Suisse y Bear Stearns, entre otros. Estas entidades estaban interconectadas con el ETCM a través de préstamos, derivados y contratos de financiamiento. Si el fondo quebraba de forma desordenada, estos bancos podían caer con él. También sufrieron daños las aseguradoras y fondos institucionales como Liechtenstein, Global Trust y Prudential Life,
que vieron evaporarse parte importante de su capital. La peor amenaza era que la liquidación abrupta de las posiciones del fondo generara una cascada de pérdidas en los mercados globales, comprometiendo la estabilidad del sistema. Este es el punto clave, que no se trató solo de un fondo fallando, se trató de un riesgo sistémico que podía desencadenar una crisis financiera global si no se actuaba a tiempo. El rescate. Frente a esta amenaza real, la Reserva Federal intervino a Alan Greenspan y al Banco de la Reserva Federal de Nueva York, reuniendo a 14 bancos y los obligaron a salvar al fondo mediante un aporte conjunto de 3.6 mil millones de dólares. No fue un rescate para proteger a los asociados de LTCM, fue una intervención para evitar que un colapso arrastrara a los bancos y mercados globales. La liquidación se hizo de manera controlada, evitando una crisis de proporciones mayores, y esto dejó claro que ciertos actores del sistema eran tan grandes que su caída podía afectar a todos. En cuanto a las lecciones, en cuanto a las lecciones del futuro, en el caso del Long Term Capital Management dejó lecciones importantes. Entonces, una de las primeras que hubo fueron los modelos matemáticos que fueron infalibles. Ningún algoritmo puede anticipar todos los escenarios extremos, incluso estrategias diseñadas por premios Nobel fallan ante eventos impredecibles. Otra, tenemos el apalancamiento, que es un arma de doble filo. Entonces aquí tenemos que en estos casos multiplican las ganancias, pero se destruye el valor en días, lo que tomó construir muchos años este proceso. Y la arrogancia intelectual puede ser fatal. El exceso de confianza de un equipo brillante los llevó a ignorar las señales claras. La regulación es necesaria. La caída del Orten Capital Management fue ignorada como un aviso temprano, y 10 años después el mundo enfrentó la crisis de 2008, donde la falta de supervisión y los niveles de apalancamiento desbordados generaron un colapso global que finalmente condujo a reformas como Dodd-Frank. Finalmente, el LTCM es un recordatorio de que la inteligencia y los modelos no eliminan el riesgo. La historia demuestra que las crisis nacen cuando las instituciones creen que no pueden fallar. Este caso anticipó problemas que el mundo volvió a vivir en el 2008 y sigue siendo un ejemplo imprescindible para entender por qué la gestión de riesgos, la regulación y la prudencia nunca pueden darse por sentadas. Muchas gracias.